Muchas personas como tú, por ejemplo, buscan contenido sobre Japón porque están muy interesados con la cultura y de hecho tienen mucho interés en venir a vivir. Personas de países de Latinoamérica y también de España están interesados en venir a vivir a Japón. Pero, ¿qué les parece si les presento un ejemplo diferente? Alguien, una japonesa o un japonés interesado en vivir en Latinoamérica o en un país hispanohablante. Pues para eso he venido el día de hoy hasta la estación de Tokio, desde Nagoya, para mostrarles una historia particular. Una japonesa que conocí hace poco, que nos va a contar por qué decidió vivir en Latinoamérica y por qué de hecho está viviendo hoy en día en Perú. Hoy les voy a contar una historia diferente, una historia muy particular y más que yo creo que se los va a contar una amiga. Hola, ¿cómo estás? De Japón. Yo crecí en Japón, pero yo estudié 2 veces en Estados Unidos y ahora estoy viviendo en Perú para vivir juntos con mi novio peruano que conocí en Estados Unidos. Y yo estudié políticas internacionales de educación y estoy buscando trabajo en Lima ahora. Yo estoy estudiando español. ¿Desde hace cuánto tiempo vives en Perú? Yo llegué a Perú en febrero de 2017. Entonces, 1 año y medio, más o menos. Cuando estabas iniciando tus estudios en la universidad, ¿se te pasó por la cabeza en algún momento pensar en vivir en Perú? Oh, sí, después yo conocí a mi novio, pero antes de eso también yo estudié mi carrera para trabajar en tercer mundo, países menos desarrollados, países menos desarrollados. Yo quería ayudar o algo en educación, por eso yo estudié mi carrera también. Por eso yo no tenía miedo para vivir en otro país. Pero la razón principal que te has mudado a Perú es por trabajo o por... Los dos, pero primero es para vivir con mi novio peruano, porque él tiene trabajo allá en Perú. Pero eventualmente, cuando yo hablo mejor español, yo quiero trabajar en Lima también o en Perú. Pero estoy buscando trabajo. Yo no quiero ser reduccionista ni simplificar, pero básicamente me estás diciendo de que decidiste mudarte a Perú por tu novio. Sí. Y cuando llegaste a Perú hace casi 1 año, ¿verdad? 1 año y medio. 1 año y medio. Ajá. ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención de Perú? O sea, primero es tráfico. Después del aeropuerto, el tráfico es caro, como la gente maneja, es muy peligroso, ¿no? No hay reglas para carros, ¿no? Hay que ser muy habilidoso para manejar. Sí, yo estaba un poquito shock, ¿no? Pero después de eso, el cariño de la gente, su cariño de la gente, muy amigable y... ¿Cómo se dice? Amigable. Sí, me gusta mucho. Antes de viajar a Perú, antes de decidir vivir en Perú, tú habías visitado otros países en vías de desarrollo. Sí. Imagino. ¿Qué países, por ejemplo, visitaste? Mucho en Asia, ¿cómo se dice? ¿Países asiáticos? Países asiáticos como Mongolia o Vietnam, Camboya, pero yo también he ido a Chile y Argentina y México y Cuba también. Entonces yo... ¿Por mucho tiempo? No, solo una semana o 2 semanas. Un poquito, pero yo
tenía una idea como es en Latinoamérica, ¿no? Pero esas cosas que te llamaron la atención de Perú, como el tráfico, por ejemplo, el desorden y el cariño de la gente, ¿no pudiste notarlo en tus viajes a Chile, a Cuba o a Argentina? Chile no, Cuba no, Argentina no. A lo mejor porque viviste poco tiempo. México es un poquito más cerca a Perú. ¿En serio? Sí, de tráfico. pero es diferente. Y es mi primera vez para vivir en Latinoamérica. Por eso de que estaba un poquito shock de tráfico. Bueno, y en este tiempo, ¿qué es lo que no te ha gustado de Perú? No sé si me gusta mi vida en Perú, pero algo es yo extraño mucho de transporte medios de transporte, ¿no? Como Japón, porque en Japón es muy fácil para ir a donde no quieras, ¿no? Pero en Perú es muy difícil, solamente necesito usar taxi o bus para ir a otro lugar, ¿no? Sí, y tampoco no me gusta tráfico, nadie le gusta eso, ¿no? Sí, pero y también el sonido del calle es muy ruidoso en Perú, ¿no? No hay momento muy tranquilidad como Japón, porque en Japón, en Tokio hay mucha gente, pero en calle o en la casa es muy tranquilidad, no hay sonido, no hay fiesta. Eso es un poquito, a veces difícil para mí, porque es mucho sonido. Y yo odio que no puedo tirar papel higiénico en la toilet, ¿no? No puedo, es muy difícil para mí, porque en Japón baño es muy limpio en todos lugares y hay mucho técnico también, ¿no? Hay botón para agua, para limpiar ¿no? Sí, pero en Perú es muy tradicional el baño. Y no me gusta que en Perú no hay mucha cultura de reciclaje. Y porque en Japón es muy natural para tirar su basura en diferente basura, depende del material, ¿no? Pero en Perú todo en una basura. Hay algo en el supermercado, pero no hay mucha costumbre, ¿no? Y sí, eso no estoy acostumbrada todavía. ¿Te parece difícil? Sí, o para el mundo, ¿no? Es para el mundo, ambiente es mejor para reciclar. Bueno, me has enumerado gran parte de cosas negativas o que no te gustan de Perú. Sin embargo, ¿qué hay con respecto al calor de la gente, el trato con las personas? ¿Cuáles son las cosas positivas que sí te gustan? Me gusta mucho que la gente muestra sus sentimientos más en Perú, ¿no? En Japón, normalmente la gente esconde su sentimiento. Es mejor para tener mejor relación con otras personas. Pero en Perú la gente muestra su cariño o su amor a su familia, a su amigo y presenta más muestra sus sentimientos, ¿no? ¿Puedes darme un ejemplo de algo que te haya llamado la atención en Perú que en Japón normalmente no haces? Sí, me gusta mucho la cultura de abrazo y beso en Perú. Cuando saluda a alguien, ¿no? Si aún es tu primera vez para ver a alguien, saludo, ¿no? Con abrazo y beso. Me gusta mucho, pero en Japón no eso, ¿no? De esto no sabía cómo saludarte hace un rato. No, sí. Todos los japoneses no saben cómo abrazo o ni beso, ¿no? Yo pensaba también que beso es beso actual, ¿no? Pero solamente es y sonido, ¿no? Sí, exacto. Pero japoneses no saben. No. No, sí, pero japoneses no saben, por eso cuando
alguien visítame en Perú, cuando yo intento para saludar, exacto. Es muy difícil. Déjame preguntarte algo. Yeah. ¿No piensas tú que ese tipo de trato, de abrazo y de beso al saludarte es como en parte están invadiendo tu privacidad? No, para mí no, soy más latina que japonés, creo, japonesa. Por eso mi nombre es Japotina, ¿no? Es japonesa y latina. Para mí me siento mejor cuando yo puedo saber, cuando yo puedo sentir las afecciones de otros y no me molesta. Sí. Pero quizás hay personas japoneses no les gusta eso cultura, ¿no? ¿Y por qué tú eres más abierta que otras personas japonesas, según dices? ¿Por qué es crees? mi personalidad, ¿no? Pero quizás porque yo me gusta mucho para saber o conocer personas nuevas y estoy muy abierto para saber o conocer otra cultura y yo quiero intentar hacer cuando estoy en ese país o otro país. Yo quiero vivir como es ellos. ¿Tienes amigos o amigas japonesas o japoneses que comparten ese modo de ver la vida como tú? Sí, un poquito, pero sí, yo tengo. Yo fui a universidad más abierto y más internacional, por eso sí, yo tengo. Pero aún dentro de mis amigas soy más abierta y más. ¿Ah, sí? Sí. Pero ¿qué piensas? ¿Que estás más acostumbrada de la cultura de Japón? No saludo mucho. Hay palabras, pero no hay abrazo o beso, ¿no? En Japón. Es cierto. ¿Te gusta? Bueno, yo he crecido en Perú, Ajá. entonces estoy acostumbrado a eso. Sí, ¿no? Pero como te digo, para mí es un poco difícil poner en la balanza cada uno porque hay cosas positivas y negativas. Ya. Pero, o sea, yo respeto cada uno. Cuando estoy en Japón, pues quizás no saludo con un beso, con un abrazo a todos mis amigos. Pero cuando estoy en Perú, sí. Ya. Porque yo hago abrazo y besos con familia de mi novio, peruanos, ¿no? Pero no con mis padres de japoneses. No, especialmente con mujer y hombre, como con mi papá, es muy raro para hablar. ¿Tu padre? Sí, tampoco, es muy raro. Pero yo quiero, ¿no? Porque estoy acostumbrada de cultura de Perú. Pero mi papá va... No, él no puede porque soy mujer. ¿Qué con respecto al servicio japonés? ¿Te parece que el servicio al cliente en Perú es bueno? Para mí es suficiente, porque en Japón a veces yo pienso que es demasiado amable o demasiado servicio, ¿no? Pero en Perú para mí es más natural y sí, me gusta. Pero sí, claro, obviamente el servicio de Japón es más, ¿cómo se dice? Tiene. Más ¿Cortés? Amor, sí, más cortés. Sí, ¿no? Sí. Pero no, yo odio el servicio de public service en Perú, banks o migraciones, como es muy mal, ¿no? Con la mala atención. Sí. Y muy inefficient. It's not efficient. Ineficiente. Ineficiente. Sí, para mí es de, ¿por qué la gente es como eso? ¿Por qué no trabaja mucho? Sí, eso todavía no estoy acostumbrada. Eso es verdad. La burocracia es más... Sí. Me gusta hacer... no me gusta hacer mucho paperwork, pero cuando tengo que hacerlo es muy rápido. Me gusta mucho el papel. Sí, ¿no? Es muy rápido. Sí. Es como que vas a hacer un pequeño trámite, sabes que te va a tardar todo el día. Ya. Pero yo odio ahí migraciones. Odio. No solo
banco tampoco. Sí, el banco, pero bueno, son solamente 2 ejemplos, pero hay muchos más. Ah, ya. Me imagino. Ajá. Dime, si tuvieses que cambiar algo de Japón Japón. Ujú. por algo de Perú, ¿qué sería? ¿Qué cambiarías de Japón? Yo quiero quitar todas reglas de Japón. Todas las reglas. Sí, poquito, ¿no? Pero dejar un poquito, pero no me gusta todas las reglas en Japón. Reglas sin sentido. Hay muchas reglas y quizás un poquito como qué haces cuando estás con amigo, amiga o algo es muy difícil para explicar, pero Hay como reglas para etiqueta en diferentes situaciones, ¿no? Ah, sí, Cuando estás sí, frente a tus padres, frente a tus profesores, frente a tus senpais, frente a tus Sí. padres, en tu empresa, con Sí. amigos, siempre hay reglas de etiqueta que sí, siguen en Japón. y negocios también, ¿no? Like, Exacto, también. porque hay reglas para cómo se da tu Meshi, sí, ¿no? De ver, es de que altura, si es otra persona es más alta en estatus, necesitas dar like menos, like hay reglas. Si haces en otra manera, estás muy like, rude, Descortés. descortés, muy descortés. Es muchas reglas. ¿Y dónde está en ascensor? ¿Elevador? Elevator. Ascensor. Ascensor. Hay posiciones en ascensor también. ¿También? Sí. Eso no lo sabía. Es para negocioso, pero más joven necesitas más frente y es muchas reglas. Y cuando estás en un restaurante también servir, ¿no? Sí, cerveza y necesitas hacer la papel de cerveza la papel necesita arriba. La papel de ¿Babero? papel, like the label of the La cerveza. etiqueta. Etiqueta de cerveza necesita arriba cuando serio? sí, hay muchas. Eso no sabía. Hay personas like realize that and then gonna say, oh, you have to do it like this way, like that. Wow. Déjame hacerte 2 preguntas. La primera es muy corta. ¿Eres japonesa? Soy japonesa, sí, soy japonesa. Yo crecí en Japón. Y la segunda pregunta es, ¿no piensas que si cambias esas reglas, si quitas esas reglas, Japón vendría a asimilarse más quizás a Perú o algún otro país de Latinoamérica o hispanohablante y ya Ajá. no sería Japón? Sí, verdad, tienes razón. Y porque esas reglas, Japón es muy ordenado, ¿no? Exacto. Y me gusta eso también, eso es Japón, eso. Pero para mí es demasiado y hay mucho sin sentido, ¿no? Y yo me siento más libre cuando estoy en Lima y me gusta, es más natural para ser humana, ¿no? Pero en Japón demasiado. Pero sí, tienes razón. Hay bueno y malo, ¿no? No puedo decir mal, solamente malo. Lamentablemente el orden de Japón va de la mano con quizás la vida social, ¿no? Ajá. Mucha presión quizás de la sociedad. Ajá. Pero eso es lo que ha llevado a Japón quizás a ser un país desarrollado. Ajá. Entonces Sí. es imprescindible. Sí. Me gusta visitar Japón por semanas o meses, pero no para vivir. ¿No piensas volver a vivir en Japón? Quizás, pero no ahora. Sí. Quizás en unos años, quizás. Porque Japón es más seguro, ¿no? Eso sí. Yo puedo usar mi iPhone en cualquier lugar. Y tener la billetera también. Sí, en tu pocket. ¿Y en Perú cómo es? Yo siempre ¿cómo se dice? ¿En el bolsillo? ¿Adelante? Así, like in the between, dentro ¿La ropa? de pantalones y la underwear. Y es mejor no usar mucho, like a purse. ¿Carteras? Carteras, ¿no? Es mejor no uso cartera, ¿no? Pero depende de cuál lugar. Pero pese a eso, pese a la poca seguridad que hay en Perú y al desorden del tráfico, Ajá. ¿aún así te gusta Perú más que Japón? Ahora sí. Sí, yo me siento mejor en Lima, pero no me gusta el tráfico, es muy peligroso.
Y los peruanos necesitan cambiar, ¿no? Y prioridad también, cuando hay niños caminan, pero Caro va... Siempre va primero. Sí, primero. No me gusta mucho. Sí, es muy peligroso. Pero me gusta Perú. Hay muchas personas que probablemente vean este video y no van a estar de acuerdo contigo de por qué prefieres tu Perú y no Japón, pese a esas desventajas que acabas de mencionar. Ajá. Sin embargo, creo que cada punto de vista es particular, ¿no? Y tú como japonesa, si te gusta esa parte de Perú, el contraste con Japón, pues es una opinión bastante personal, ¿no? Ajá. De hecho, te doy la razón en algunos aspectos, pero no comparto todo. Me gustaría hacerte otra pregunta. Ya, ok. Y si tuviese que cambiar algo de Perú, ¿qué sería? Baño. Sí, muy bien. ¿Qué más? Pero yo prefiero más ordenado, un poquito más ordenado y limpiar la calle. Pero me gusta Perú como Perú ahora, ¿no? Por eso no hay mucho. Pero baño, por favor. ¿Te gusta la comida peruana? Ah, sí, mucho. ¿Cuál es tu plato favorito? Oyuquito. ¿Oyuquito? Porque no hay oyuco en Japón. So, estaba muy sorpresa cuando yo comí primera vez, pero me encanta mucho. Oyuquito, arroz con pollo, ¿no? Ceviche y pollo a la brasa también. Ah, sí. Bueno, pollo a la brasa también hay en otros países. ¿Ah, sí? Sí, como en Brasil, por ejemplo, y por ahí seguro también. Ah, no sabía. ¿Pero tú extrañas Sí, bueno. la comida peruana? Sí, me gusta, me extraño mucho la comida peruana, yo porque no. sí hay restaurantes peruanos, pero es un poco diferente. Sí, ¿no? También el precio y también el sabor, ¿no? Es difícil obtener los ingredientes. Es que yo siento en Perú para comida japonesa. Y yo quiero decir, maquis no son japoneses. Exacto. Eso yo quiero decir. Sí, dilo a la cámara. Ya, maquis no son japoneses, comida japonesas. Sí, es verdad, te doy la razón. Es una bebida fusión. Sí, es de Estados Unidos. Sí. So, para mí es comida estadounidense. Pero muchas personas piensan que el maki es japonés y los restaurantes lo venden como comida japonesa. Sí. Pero en Japón no usamos tarta ni mayo para maquis, ¿no? Y sushi es solamente pescado y arroz y nada más. Ahora, debo decirte que yo a veces voy a los restaurantes de sushi. Hace poco fui a un sushiro cerca de mi casa. Y el sushiro tiene un sushi con palta. Ah, pero eso se llama California Roll, ¿no? Roll de California. No, este no, tenía un nombre de avocado. Ah, sí. Avocado, algo más y sushi. Ah, pero eso es, nosotros decimos, eso es gyakuyunyu, importa, opuesto importa, porque es original es de Japón, ¿no? La nori, la arroz, Claro. Pero en Estados Unidos alguien inventó y después importa en Japón, ¿no? Y ahora hay un poquito, pero normalmente sushi no son makis, ¿no? No, yo creo que no. Sí. Hasta el nombre es diferente, ¿no? Sí. Maki. El sushi es pues de arroz y encima el pescado. Sí, y nada más. Y hay un poquito chiquito con un pimiento. Sí, pero no hay maki como grande como peruano. Cuéntame acerca del origen del nombre Japotina y de qué trata este nombre. Ok, Japotina es una combinación de japonesa y latina. Porque a veces yo llego tarde a una cita porque en Japón es siempre en punto, ¿no? Por eso cuando había una cita con mi novio, cuando nosotros empezamos a salir, yo llegué tarde para una cena, ¿no? Y mi novio me dijo que eres japonesa, pero un poquito latina, entonces Japotina. Y eso es donde empezamos. Entonces el nombre te lo puso tu novio. Sí, El nombre es Japotina. Y me gustaba eso. Y ahora yo tengo mi blog y canal de YouTube de Japotina. ¿Y de qué trata? ¿De qué trata el blog y el canal de Japotina? Y yo quiero
yo quiero presentar más información de Latinoamérica, información real, ¿no? Porque no hay mucha información de Latinoamérica o ni Perú en Japón. Y a veces información falta o información con miedo, peligroso. Y por eso japoneses no tienen muy buena impresión de Latinoamérica, no bien. Por eso yo quiero decir algo, estoy feliz en Perú, por eso yo quiero decirlo a japoneses para mostrar que la gente es muy amigable y comida es muy buena, y porque comida peruana tampoco no muy famosa en Japón, ¿no? Es cierto. Los japoneses no saben, pero yo quiero presentar, hay mucha cultura y la gente de Perú a Japón. Entonces, básicamente, tu blog y tu canal tratan de presentar la cultura latinoamericana, Sí. quizás tu vida en Perú, para japoneses, ¿verdad? Sí, por eso es... ¿El contenido que tú tienes está mayormente en japonés o en español o en ambos? Ya, mi blog es solamente en japonés, pero para video hay... A veces yo pongo subtítulos de español o inglés, y hay también video yo hablo en español, pero mayormente es en japonés, sí, para mostrar a japoneses. Muchas gracias por el tiempo para venir a tu entrevista. Solamente quería preguntarte, Ya. ¿qué tan difícil te fue aprender español? Porque hemos decidido hacer esta entrevista en español, Sí. Y tú estabas muy nerviosa, pero ¿te fue difícil aprender español? ¿Todavía estás aprendiendo? Sí, mucho, muy difícil, más de inglés, ¿no? Yo hablo inglés muy bien, pero español, la conjugación y gramática también es más complicado que inglés. ¿En serio? Sí, mucho más. Quizá por los verbos, ¿verdad? La cantidad Sí, verbos, las conjugación, conjugaciones de verbos. pero también subjuntivo y el objetivo directo e indirecto es muy gramática, pero lo sé. ¿Cómo te va con la pronunciación de la doble R? Doble R. Yo practicaba mucho. ¿Te sale? Para perro, ¿no? ¿Cómo es? Yo practico. Pero ahora puedo, pero ahora todavía no puedo escuchar la diferencia de L y L. Sí, es muy difícil. Bueno, igual, yo creo que has podido hacer la entrevista en español, así que tu español creo que es muy bueno. Oh, gracias. Bueno, muchas gracias, Capotina. Así Ya. Nos vemos, espero, en Perú o cuando visites Japón nuevamente. Sí, gracias, Tony. Cuídate. Chao. Ya, chao. Chao.